Vamos allá. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las aplicaciones más importantes para resolver ecuaciones diferenciales. Es lo que llamamos las transformadas de Laplace, ¿vale? Así que, aquí transformadas de Laplace aplicadas a las E2. En realidad se pueden aplicar también a las parciales, pero nosotros nos vamos a dedicar directamente a las ecuaciones diferenciales ordinarias y bueno, entonces el objetivo fundamental de esta parte es transformar. Nosotros partiremos de una ecuación diferencial, ¿vale? Y veremos que las transformadas en las ecuaciones diferenciales se acaban convirtiendo en polinomios, ¿vale? Entonces ese va a ser nuestro primer objetivo. Pero para ello antes tenemos que analizar las propiedades y luego analizar sobre todo las tablas, ¿vale? Entonces, la transformada de Laplace, para empezar, dado por ejemplo un señal IDT, ¿vale? Escribimos la transformada Laplace, la escribimos así, podemos poner transformada de Laplace de IDT, que se suele escribir muchas veces así. Y pondremos abreviando IDS. Es decir, a partir de ahora, cuando tengamos una señal, una función, y la apliquemos la transformada, nosotros lo vamos a abreviar cambiando directamente la transformada de Laplace de esta señal, la vamos a transformar por una función. Se suele poner, normalmente suele poner la misma letra pero en mayúscula, ¿vale? Y entonces directamente en lugar de t hablaremos de la variable s, que esta variable s consideremos que es en muchos casos positiva, ¿vale? Vale, la transformada de Laplace en realidad proviene de una integral, que no nos vamos a meter en ello, pero lo que nos interesa básicamente es que la transformada de Laplace es un operador lineal. De Laplace es un operador lineal. Y esto tiene muchas ventajas, entre otras, por ejemplo, vemos las propiedades. Y es, por ejemplo, la primera, la propiedad de la linealidad. ¿Vale? Y esto quiere decir, por ejemplo, si yo pongamos que quiero hacer la transformada de Laplace de pongamos una señal, que es suma de señales. ¿Vale? Pues como es lineal, es un operador lineal, me va a respetar esa linealidad simplemente calculando, afectando a cada término por separado y respetando el signo que hay en medio. Esto sería la transformada de Laplace de a por i sub 1 más la transformada de Laplace de a por i sub 2. Esto directamente acabaría siendo a veces, perdón, esto es b, a veces i1 de s más b veces i sub 2 de s. O sea que la transformada de una suma es suma de transformadas. Segunda propiedad, translación. Si yo imaginemos por ejemplo que quiero calcular la transformada de Laplace pongamos, de esta, vamos a decir, esta señal o de esta función. Tengo una exponencial multiplicada por una función f de t, ¿vale? Pues bien, la transformada de Laplace de esta expresión sería
cogiendo la f, teniendo en cuenta que la transformada de Laplace de f de t lo simbolizamos como f de s, o incluso muchas veces se puede poner f pequeña de s, pues simplemente esto nos recuerda un poco a Fourier. Si delante de f de t está la exponencial, la transformada directamente acaba siendo la transformada de la función desplazada a unidades hacia la derecha. Esta aparece mucho, ¿eh? Es decir, yo voy a coger como referencia esta función f de t y por lo tanto su transformada en cuestión, pero el hecho de que lleve una exponencial delante me convierte esta transformada en una función que va a estar desplazada a unidades respecto de la función inicial, ¿vale? Eso se le llama traslación. Vamos a poner traslación no porque hay varias, ¿vale? Traslación, vale. Creo que es traslación. En calificación es traslación. Sí, esto es traslación. Vale, vamos a poner traslación 1. Vamos a ver la segunda propiedad, ¿vale? O sea, la traslación 2. La traslación 2... Voy a poner aquí 3, traslación 2. Me dice lo siguiente. Pongamos que tengo una función g de t que viene definido por una función que ya está desplazada, es decir, a diferencia de la anterior, es decir, aquí no lleva la exponencial, sino t lo hemos cambiado por t menos a, es decir, hemos desplazado la función f de t original para t mayor que a y 0 para t menor que a, ¿vale? Entonces, la transformada de Laplace de g de t, que no deja de ser otra cosa que finalmente la transformada de Laplace de f de t menos a, esto acaba siendo f acaba siendo e elevado a por s por f de s. Y aquí, perdón, con un menos. ¿Vale? O sea, repito, si mi función ya está desplazada en el tiempo, la transformada para esa función es la exponencial multiplicado por la función sin desplazar, ¿vale? Teniendo en cuenta que la transformada de Laplace de la función f de t es lo que nosotros llamamos f de s. ¿Vale? Cambio de escala. Cambio de escala. Pongamos que yo tengo que calcular la transformada de Laplace de una función cuyo tiempo lo he cambiado por un producto, ¿no? Lo he cambiado por un cambio de escala. He cambiado t por a por t, ¿vale? Pues la transformada de Laplace de esta situación es 1 dividido entre a por la transformada de s dividido entre a. Muy parecida, por no decir prácticamente la misma que la transformada de Fourier, ¿vale? Donde nuevamente definimos que la transformada de f de t vuelve a ser f de s. O sea, todo se va a basar en que nosotros vamos a partir de la transformada de una función sin modificar y luego, a partir de esas modificaciones y de las propiedades, vamos a poder encontrar esa transformada nueva, ¿vale? Vale, pero de momento tenemos la linealidad, traslación 1, traslación 2, cambio de escala, y ahora viene probablemente una de las más importantes, y es la transformada de Laplace de una derivada. Bueno, Vale, entonces, vamos a poner derivadas, creo que esta es la quinta.
Atención a esta parte, ¿vale? La transformada de Laplace de la función, vamos a poner f' de t, es s por f de s menos f de 0. O sea, fíjate que aquí pasamos de tener una derivada, al aplicar la transformada de Laplace en esta derivada, me lo convierte directamente en un polinomio. Esto es súper importante, porque de aquí esto será el punto de partida para aplicar las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales me van a aparecer las derivadas, por lo tanto este será el primer inicio, ¿vale? Si tengo, por ejemplo, la transformada de Laplace de la segunda derivada, me va a quedar este polinomio. Y esto es así. Correcto. Ahora, ¿qué ocurre? Que las transformadas de Laplace de las ecuaciones diferenciales solo tiene sentido aplicarlas cuando a mí me dan condiciones iniciales. Yo no puedo, si yo tuviera que aplicar una ecuación diferencial sin condiciones iniciales, el término f de 0 y f' de 0, yo al no conocerlo no podría avanzar, ¿vale? Por lo tanto, será muy importante para resolver problemas de valor inicial. Menos f' de 0. Sí, menos f' de 0. ¿Y qué pasa si tenemos la transformada de Laplace de la tercera derivada? Pues esto es s al cubo f de s menos s al cuadrado f de 0 menos s f' de 0 menos f 2' de 0. Obviamente, acuérdate que ya lo explicamos esto, si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, yo voy a necesitar dos condiciones, la imagen y la derivada, la imagen en un punto y la derivada en ese punto, ¿no? Si tengo una ecuación diferencial de tercer orden, voy a tener tres condiciones, f de 0, f' de 0 y f2 y f segunda de 0, ¿vale? Vale, pues probablemente esta parte es la parte más importante cuando hablamos de transformadas de Laplace aplicadas directamente a ecuaciones diferenciales. Las transformadas de Laplace se aplican a ingeniería en muchos casos, pero en matemáticas esta sería una de las aplicaciones más importantes que hay. ¿Vale? Voy a poner dos más, voy a poner la de integración y la de multiplicación por tn, y con esto aquí y con esto ya tenemos suficiente. Y bueno, y luego voy a poner la de convolución, que también será muy importante. Pero esta probablemente es la parte central para ver cómo se aplican las ecuaciones diferenciales. Yo voy a poner aquí integrales. ¿Vale? La transformada de Laplace de una integral de f de t f de 0 a t f de u por diferencial de u es f de s dividido entre s. Esta a lo mejor no la utilizas mucho, y ya finalmente multiplicación por tn elevado a n. Esto nuevamente, transformada la Laplace de f de t es f de s. Esta notación es importante, porque esto nos ayuda mucho a abreviar y a entender lo que estamos haciendo. Pero si tengo, por ejemplo, la transformada de Laplace de t elevado a n por f de t, esto directamente es menos 1 elevado a n por la derivada enésima respecto de s de f de s. ¿Vale?
O sea que si tengo, por ejemplo, t al cuadrado por una cierta función, cojo el menos 1, lo elevo al cuadrado, multiplico por la derivada segunda respecto de s al cuadrado de esa función y ya he acabado. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a escribir una parte, aunque sea de las tablas, para así completar, digamos, nuestro estudio. Con las propiedades y con las tablas podríamos ser capaces de encontrar, pues, al menos las transformadas de Laplace, las más sencillitas. ¿Vale? Bueno, ¿vale? Vale. Entonces, ahora que ya conocemos un poco las propiedades, ahora vamos a presentar las tablas y entonces vamos a hacer algunos ejercicios, que estos serán básicos, ¿eh? Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a definir que la transformada Laplace de f de t, vamos a llamarla f de s, así que, dada la función f de t, aquí tengo su transformada. Entonces, por ejemplo, la función 1 tiene como transformada 1 dividido entre s. La función t tiene como transformada 1 entre s al cuadrado. La función, por ejemplo, t elevado a n es 1 dividido entre s elevado a n más 1. Por n más 1, vale. Tn entre n factorial, ¿vale? Donde n más n puede ser 0, 1, 2, etc. ¿Vale? Por ejemplo, e elevado a por t me da directamente 1 dividido entre s menos a. O para alguna más, por ejemplo, vamos a poner seno de a por t entre a, esto es 1 dividido entre s al cuadrado más a al cuadrado. Y en el caso del coseno, esto sería, por ejemplo, esto es s entre s al cuadrado más a al cuadrado. Pero con estas son las básicas. Estas son las básicas. ¿Vale? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo directamente a algún ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a coger una función en la que aparezca alguna transformada que hemos visto aquí en la tabla, pero que además incluya alguna propiedad. Y entonces miraremos de fusionarlo, ¿vale? Por ejemplo. Mira, vamos a hacer esta de aquí. ¿Puedo borrar la parte de la izquierda? Sí, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que f de t es t a la cuarta por elevado a 3t, ¿vale? Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es, aunque yo no lo he comentado, pero se
siempre se suele entrar en este error. Fijaros que si yo quiero calcular la transformada de esto, por cierto, acabo de caer que la de convolución no la he puesto, bueno, la de algún ejercicio. Si yo quiero hacer la transformada de esto, yo nunca puedo hacer, no es verdad, que esto es producto de transformadas. Esto no es verdad. No es cierto, ¿vale? No hay ninguna propiedad que me diga que la transformada de un producto es producto de transformadas. Lo que sí será producto de transformadas es cuando hablemos de convolución. O sea, si estas dos funciones estuvieran multiplicándose a través de la convolución, sí que podría hacerlo, ¿vale? Y esto lo veremos. Pero en un producto normal no es cierto. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero que yo voy a hacer es, voy a separar lo que es la función que me puede proporcionar la tabla de lo que es la otra parte que me puede proporcionar alguna propiedad. Entonces, de entrada, lo primero que voy a hacer es calcular la transformada de t a la cuarta. Y esto, si miramos las tablas, sabemos que es 4 factorial dividido entre s elevado a 4 más 1. ¿Vale? El 4 factorial es 4 por 3, 12, por 2, 24, 24, y abajo s elevado a 5. Esta es la transformada de t a la cuarta. Entonces uno se pregunta, vale, ¿y cómo sería la transformada de t a la cuarta por elevado a 3t? Entonces ahora es cuando yo me acuerdo de la propiedad de la traslación 1, que me dice lo siguiente. La transformada de e elevado a por t por f de t era f de s menos a. En mi caso, la transformada de Laplace de e elevado a 3t por t a la cuarta me dice, vale, coge la transformada de la función f de t, que es f de s, esto le podemos llamar f de s, y simplemente tengo que cambiar la s por s menos a. En este caso, lo único que tengo que hacer es f de s menos 3. Luego f de s menos 3, si f de s es 24 entre s a la 5, f de s menos 3 es 24 entre s menos 3 a la 5. Es decir, donde vea una s, la cambio directamente por s menos 3. Pero esto es importante, es decir, no caer en la tentación de hacer productos transformados, porque eso es incorrecto, sino ir directamente a calcular la transformada que yo conozco de dicha función, y lo otro, obviamente claro, aquí yo he puesto esta exponencial porque hay una propiedad que me la relaciona. Si esto fuera cualquier otra función, aquí yo quizá tendría un problema, ¿eh? Pero de entrada aquí yo puedo ahorrarme el hecho de ir directamente a calcular la transformada de toda esta función y jugar con la propiedad, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo... Mira, vamos a hacer este. Coseno de... me lo voy a hacer... Bueno, ¿puedo borrar también? Sí, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Pongamos que f de t es coseno de 3t dividido entre t. ¿Vale? Entonces, de entrada, yo lo primero que observo, digo, ostras, esto es lo mismo que t elevado a menos 1 por coseno de 3t. Entonces, en mis propiedades no aparece ningún coseno. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer, voy a ir a calcular la transformada de Laplace de coseno de 3t. Y esto, si miramos las tablas, sabemos que es
S dividido entre S al cuadrado más A al cuadrado, que la A era 3, por lo tanto, S entre S al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora es cuando yo me acuerdo de la propiedad. ¿Esta propiedad qué la he puesto antes? ¿La propiedad 8? Sí, la de... Hostia, no la he puesto. Vale. Déjame que... A esta no la he puesto. Así que déjame que haga aquí un pequeño cambio, ¿vale? Voy a poner aquí t al cuadrado. Porque esta sí que la he puesto, ¿vale? Hay una propiedad, la propiedad que he puesto, la de multiplicación por t a la n, me decía que multiplicar por t a la n era directamente la transformada de t a la n por f de t era menos 1 elevado a n por la derivada enésima respecto de s a la n por f de s. Entonces, claro, yo ya de entrada, f de s es esta de aquí. Pues lo único que tengo que hacer es la transformada de t al cuadrado por coseno de 3t es directamente menos 1 elevado a 2 por la derivada segunda respecto de s al cuadrado por f de s. Pero f de s es todo esto de aquí, así que voy a derivar esto. ¿Vale? Voy a derivar dos veces esa expresión. Si la derivo la primera vez, derivada de f de s respecto de s, pues es derivada la primera, pues 1, por la segunda sin derivar, esto sería 9, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido entre s al cuadrado más 9, todo esto al cuadrado. Esta sería la primera derivada, ¿no? Pues ahora esto, si lo simplifico un poquito, me queda s al cuadrado menos 2s al cuadrado, me queda menos s al cuadrado más 9. Dividido entre s al cuadrado más 9 al cuadrado. Pues ahora, si derivo esto me quedaría 1 multiplicado por menos 2s por s al cuadrado más 9 al cuadrado menos s al cuadrado más 9 por la derivada de esta parte, que es 2 veces s al cuadrado más 9 por 2s, dividido entre s al cuadrado más 9 a la cuarta. Y como siempre pasa en las ecuaciones racionales, cuando derivamos dos veces, podemos simplificar arriba y abajo. Entonces fíjate que aquí yo puedo sacar este término con uno de estos y con uno de estos, y me queda finalmente, esto. Es 1 multiplicado, pues fíjate, aquí es menos 2s por s al cuadrado más 9. Y ahora me queda aquí un 4s menos 4s por menos s al cuadrado más 9, dividido entre s al cuadrado más 9 al cubo. Y ahora aquí esto lo puedo arreglar un poquito más. Y esto me quedaría, pues menos s al cuadrado, eso sería 2s menos 2s al cubo, con el más 4s al cubo, me queda 2s al cubo, y luego aquí me queda menos 18s y menos 36 menos 54 s dividido entre s al cuadrado más 9 al cubo. ¿Vale? Ya me acabo. ¿Vale? Bueno, este se nos ha ido un poco, pero sería básicamente otro ejemplo de cómo se utiliza la tabla y luego se aplica la propiedad. ¿Vale? Vale, lo que vamos a hacer ahora es el proceso contrario, es decir, como si en lugar de tener yo la función que depende de t, si yo tengo
la transformada y quiero obtener esa antitransformada. Eso será muy necesario para lo que haremos un poquito más adelante. Así que, bueno, cuando me digas, borro un poco la parte... La última línea la puedes dejar. Vale. ¿Vale? Entonces... bloques... Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahora, puedo borrar esta parte, ¿verdad bien? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner ejemplo número 4, es, dadas las siguientes transformadas de Laplace, porque ya vemos que dependen de S, por lo tanto ya directamente son sus transformadas, hallar G de t y h de t, dicho de otra forma, G de t, o mejor dicho, si G de S es la transformada de Laplace de G de t, entonces podemos decir que G de t es la transformada de Laplace inversa de G de S. ¿Vale? Por lo tanto, básicamente, lo que me están pidiendo es, muy bien, para calcular G de t, voy a calcular la transformada inversa de G de S. Eso quiere decir calcular la transformada inversa de 5 dividido entre S menos 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, como la transformada es un operador lineal, las propiedades que hemos utilizado antes se pueden utilizar a la inversa. Entonces, por la propiedad de la linealidad, directamente este 5 lo podré sacar fuera de la transformada y directamente a calcular la transformada del término que me quede. En este caso sería 5 veces la transformada inversa de 1 entre S menos 3 al cuadrado. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer, al igual que he hecho antes, es decir, vale, muy bien, debo distinguir aquí lo que es la aplicación de la tabla, es decir, debo encontrar esa transformada que me aparece en la tabla, por una parte, y luego por otra parte debo visualizar si hay alguna propiedad que yo pueda aplicar ahí, ¿vale? Entonces lo primero que me doy cuenta es que esa transformada ahí de base, se puede reducir principalmente a decir, vale, ¿cuál es la antitransformada de 1 en 3 al cuadrado? Entonces, si os acordáis de la tabla que yo he puesto antes, yo he puesto que aquí tengo f de t, aquí tenía f de s, y entonces he dicho que cuando la función era t, la transformada era 1 en 3 al cuadrado. Por lo tanto, tiene bastante sentido pensar
que si yo tengo como transformada 1 entre s al cuadrado, su antitransformada será justamente t, ya que la transformada de t es 1 entre s al cuadrado. Por lo tanto, de entrada, esa antitransformada es t. Eso para empezar. Pero unos me dirán, ya, pero yo quiero la transformada de 1 entre s menos 3 al cuadrado. No, 1 entre s menos 3 al cuadrado, no 1 entre s al cuadrado. Vale, pues ahora lo primero que tengo que pensar yo es, ¿qué propiedad me permite cambiar la s por s menos 3? ¿Qué propiedad? Y esa propiedad es directamente, si no recuerdo mal, era parece que era traslación 1, ¿no? Que me decía, la transformada de Laplace de e elevado a por t por f de t era f de s menos a. Entonces, lo que yo observo es que si a esto yo le llamo f de s, vamos a llamarle, no voy a ponerle g de s porque se podría confundir con esta, ¿no? Pero vamos a poner que le llamo G1 de S, G1 de S, ¿no? Lo que yo observo es que si yo comparo esta con esta, me doy cuenta de que esa expresión de allí está desplazada 3 unidades respecto de esta. Luego de entrada, lo que yo observo es que la transformada de Laplace inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado, fíjate que esto de aquí sería G1 de s menos 3, ¿no? Es decir, he cogido esta de aquí y he cambiado la s por s menos 3. Luego su antitransformada será elevado a 3 por t por